Tengan un buen día, niños y niñas. Este día veremos la clase 3.2, ángulos opuestos por el vértice. El analista de este día nos dice, al intersecar dos líneas rectas se forman 4 ángulos. Acá. Cuando se encuentran estas dos líneas, cuando se traza una línea sobre otra, se forman 4 ángulos. Acá. Determina la medida de los ángulos faltantes, o sea, de este y de este otro ángulo. Y también nos pregunta qué características tienen los ángulos A y C. Y vamos a proceder a resolverlo. Quiero que observen acá. Aquí, a partir de esta recta horizontal que vemos acá, puedo observar que este ángulo A es un ángulo suplementario de 50. ¿Por qué es un ángulo suplementario? Porque al sumar los dos, quiero que observen, se nos forma un ángulo de 180 grados. ¿Cómo voy a saber entonces la medida de este ángulo? Lo que voy a hacer es que si yo sé que al sumarlos me dan 180, entonces al restar el ángulo que ya conozco, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a encontrar la medida de este ángulo. A todos los 180 le voy a quitar esto para que me quede solamente esto de acá. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser igual a 130. Quiere decir entonces que el ángulo A mide 130 grados. Ahora acá, quiero que observen, tenemos este otro caso. Ya conocemos la medida de este ángulo. Sabemos que es igual a 130 grados. Acá, 130 grados. Observo que a partir de esta línea inclinada que tengo acá, el ángulo B y el ángulo A me están formando 180 grados, ¿verdad que sí? Entonces, quiere decir que B es un ángulo suplementario de A. ¿Cómo puedo encontrar la medida entonces de B? Si yo sé que todo esto es igual a 180, entonces a 180 le voy a quitar esto que ya conozco, que es 130, para que me quede solamente esto. Me va a quedar de esta forma, 180 menos 130, eso va a ser igual a 50. Y me queda acá de esta forma. Quiere decir entonces que el ángulo B es igual a 50 grados. Veamos ahora acá. Aún nos falta encontrar un ángulo. Este ya sabemos que mide 130 grados. Este otro sabemos que mide 50 grados. Nos falta encontrar este. A partir de esta recta inclinada que tengo acá, quiero que observen, observo que C es un ángulo suplementario de 50, porque juntos me forman 180. ¿Cómo voy a encontrar entonces yo la medida de este ángulo C? A 180, yo le voy a restar este ángulo para encontrar este. ¿Cuánto me va a dar como resultado? Me va a dar 130 grados. Quiero que observen acá. Quiere decir entonces que el ángulo C va a ser igual a 130 grados. Acá está. Ya he respondido la interrogante que me decía en el literal A. Determina la medida de los ángulos faltantes. Ya sé que A mide 130 grados. También sé que B mide 50 grados. Y también sé que C mide 130 grados. Ese es el literal A. Ahora para el literal B me pregunta qué características tienen los ángulos A y el ángulo C. Y quiero que observen que ellos tienen la misma medida. Y lo vamos a responder acá. Tienen la misma medida.
mide 130 y C mide 130 grados también. Quiero que observen acá los ángulos no consecutivos, o sea que no están uno a la par del otro, como en este caso. Los no consecutivos son los, por ejemplo acá, A y C, son no consecutivos porque no están el uno al lado del otro. Estos ángulos son no consecutivos. Estos ángulos se llaman opuestos por el vértice y quiero que vean, el vértice está acá, está uno de un lado y el otro está al otro lado, están opuestos por este vértice, igual estos que están acá. Este ángulo es opuesto a este, por el vértice. Los ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida, por ejemplo estos, este y este están opuestos por el vértice y tienen la misma medida, los dos miden 50 grados. Ahora estos otros de acá, ellos son opuestos por el vértice y tienen la misma medida, 130 y 130. Quiero que comprendan en esta clase que los ángulos opuestos por el vértice, como estos, tienen la misma medida entre sí. Este día, él resuelve, nos presenta este ejercicio y dice, a partir del ángulo dado, colorea su ángulo opuesto por el vértice y escribe la medida de dicho ángulo. Quiero que observen, aquí ya lo he hecho. El ángulo que nos dan originalmente es este. El que está opuesto por el vértice, o sea, al otro lado del vértice, es este. ¿Cuál es su medida? Es la misma. Ellos tienen la misma medida. Tiene 35 grados también. Esto sería todo para la clase del día de ahora. Por favor, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Gracias por su atención y pasen un feliz día.